Hola, ¿qué tal? Feliz domingo a los que os estáis conectando. Muchas gracias por estar ahí. Podéis ir escribiéndome en comentarios desde donde estáis. ¿Me oís bien? Supongo que sí. Si no, me vais poniendo también en comentarios. Para los que no me conozcáis, soy Carol de En Busca del Sueño Canadiense. Y en este live voy a explicar un poquito las nuevas normativas que hay para viajar a Canadá. Desde el 5 de julio, las que van a ver desde el 9 de agosto y las que van a ver desde el 7 de septiembre. Entonces voy a esperar unos minutos más a ver si se va conectando más gente y así pues empezamos. Si tenéis dudas, veréis que hay abajo veréis que hay como un interrogante, entonces podéis ir dejando ahí lo que son las dudas, porque si lo vais poniendo en comentarios al final se van perdiendo lo que son las preguntas, entonces así los vais dejando. Nada, saludos, muchas gracias, ya veo que estáis de la República Dominicana, de España, de Chile, wow, muchos sitios, genial. Pues nada, a ver, vamos a esperar un par de minutos más y empezamos. Tengo aquí la lista de preguntas, también hay gente que me ha estado preguntando, así que a ver qué tal. A ver, Sony 4. Vale, pues yo creo que vamos a empezar ya. Bueno, a ver, lo primero comentaros que, bueno, ya he dicho, ¿no?, que soy Carol de En Busca del Sueño Canadiense. Para los que no lo conozcáis, en mi Instagram, en el bio, tengo lo que es el enlace y ahí tenéis información útil para viajar a Canadá. Y toda la información que voy a explicar ahora la encontraréis en la página oficial de inmigración, que es www.canada.ca. Lo voy a dejar aquí en comentarios, lo que es la página web, ¿vale? www.canada.ca. Esta es la página web de inmigración y lo voy a dejar como fijo para que así la gente tenga lo que es el enlace de la página oficial del gobierno. Así que, bueno, nada, como comentaba, ¿no?, las preguntas me las podéis escribir abajo donde veis lo que es el interrogatorio y al final del vídeo pues las iré contestando. Bueno, pues empiezo. A ver, como bien sabéis, con todo esto de la pandemia, ¿no?, pues el gobierno canadiense ha cambiado mucho lo que son la normativa y a partir del 5 de julio cambió lo que es la normativa y empezó ya a reconocer a los que están vacunados de ciertas vacunas, ¿vale? Lo primero es decir que están dos tipos. Están los que son vacunados, pero solo de vacunas que acepta el gobierno canadiense, que son 4 a día de hoy. La AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer y la Johnson & Johnson. Tienes que tener las 2 dosis de la AstraZeneca, Moderna o de la Pfizer o de la Johnson una, y tienes que haber pasado 14 días desde que te vacunaste. Si cumples esas condiciones, se te considera vacunado. Si has recibido solo una dosis de estas vacunas, no han pasado los 14 días, o has recibido otra vacuna o no estás vacunado, se te considera como no vacunado para el gobierno canadiense. Las vacunas, lo que es la lista de vacunas, el gobierno las irá actualizando. A día de hoy son esas las 4 reconocidas porque son las que el gobierno canadiense está dando en Canadá. Más adelante dice que irá agregando más a la lista, pero a día de hoy son esas 4 las únicas reconocidas. Entonces, a partir del 5 de julio, el gobierno canadiense dice que los que tengan un visado de estudios, de trabajo, visitor, porque él vaya con un familiar, ya sea residente permanente o canadiense, o sea, que vaya con un otro familiar, o ya sea residente permanente o canadiense, y estén vacunados, ¿vale? A partir del 5 de julio no tienen que hacer las 3 noches de hotel, sino que tienen que hacer la PCR 72 horas antes de viajar a Canadá, tienen que hacer una PCR cuando llegan al aeropuerto, tienen que hacer la PCR antes de llegar al aeropuerto y tienen que hacer la PCR en el aeropuerto. Esos son los que sean vacunados
y tengan el visado de estudios, trabajo, el visitor porque vengan con un familiar, residente permanente o canadienses, ¿vale? O el tema de visitors o turistas es por temas, también puede ser porque un familiar esté enfermo. O sea, tiene que tener una autorización del gobierno para ir como turista antes del 9 de agosto, ¿vale? O sea, que esto cambió la norma el 5 de julio. Luego, si no estás vacunado completamente, tienes la vacuna parcialmente o tienes otra vacuna, a día de hoy tienes que hacer las 3 noches de hotel, las 11, o sea, las 3 noches de hotel en hotel reconocido por el gobierno, etcétera, y las otras 11 noches las tienes que hacer en un lugar que tú decides de hacer la cuarentena. La PCR antes de volar a Canadá, que tiene que ser 72 horas antes, una PCR cuando llegas al aeropuerto, y aparte el día 8 tendrás que hacer otra PCR, ¿vale? Esto es lo que hay a día de hoy. ¿Qué pasa? Que también a día de hoy solamente puedes volar a 4 aeropuertos de Canadá. Puedes volar solo al de Calgary, al de Montreal, al de Toronto y al de Vancouver. Pero a partir del 9 de agosto cambia la normativa. No solamente van a estar estos 4 aeropuertos, sino que van a abrir más. Van a abrir, los tengo apuntados porque no me quiero perder ninguno. Aparte de los 4 que he dicho, podrás volar al de Vancouver, al de Toronto, al de Montreal o al de Calgary, o al de Halifax, Quebec, Ottawa, Winnipeg o Edmonton. Eso es a partir del 9 de agosto. Entonces, ¿qué pasa a partir del 9 de agosto? Que las 3 noches de hotel se eliminan para todos. Da igual que estés vacunado, parcialmente vacunado, no vacunado. Las 3 noches de hotel a partir del 9 de agosto ya no van a estar más, pero sí que tendrás que hacer cuarentena dependiendo tu estatus, ¿vale? Entonces, a partir del 9 de agosto, tú estás vacunado de una de las 4 que el gobierno acepta. Han pasado 14 días desde que te vacunaste, entonces solamente tienes que hacerte la PCR 72 horas antes de volar a Canadá y mostrar un plan de cuarentena, que luego explico lo del tema del plan de cuarentena. Eso es lo único que tienes que hacer. Y tener un visado de estudios, trabajo, visitor, como he dicho, que cumplas ciertas cosas, ser residente permanente o ser canadiense. Que tienes un visado de estudios, trabajo, de visitor, residente permanente canadiense, pero no estás vacunado o tienes otra vacuna que no acepta inmigración o estás parcialmente vacunado, entonces tienes que hacer la cuarentena. No tienes que hacer las 3 noches de hotel porque lo han quitado, pero sí tendrás que hacer la cuarentena. Tendrás que hacer la PCR 72 horas antes de llegar, tendrás que hacer una PCR al llegar al aeropuerto y tendrás que hacer una PCR el día 8 más los 14 días, ¿vale? O sea, básicamente al final lo que han quitado son las 3 noches de hotel. Si tú estás vacunado, tienes tu visado o eres elegible para entrar en Canadá, solamente tienes que hacer la PCR antes de llegar y no tienes que hacer cuarentena. Que no cumplen las condiciones y estás parcialmente tal, te toca hacer los 3 test, o sea, el antes de llegar, al llegar y el del día 8, más los 14 días de cuarentena. Pero los 14 días de cuarentena los puedes hacer en un hotel, en un Airbnb, si tú tienes casa allí, alquilas una casa, o sea, no tienes ya que hacer el gasto y ser el que sea obligado de que tengas que hacerlo en las 3 noches de hotel. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 7 de septiembre, además, Inmigración lo que planea, y esto es lo que quiero dejar claro, es que es algo tentativo que quieren hacer, han anunciado que es tentativo, esto quiere decir que quiere decir que deberían de haber muchos casos o ser algo para que no cambiara, pero el plan es que el 7 de septiembre los turistas vacunados, vuelvo a repetir, vacunados, es decir, que tengas una de las 4 vacunas aceptadas por Inmigración, que son la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer o la Johnson, que tengas las 2 dosis o la dosis según la Johnson & Johnson, que hayan pasado 14 noches, o sea, 14 días desde que te vacunaste, si cumples esas condiciones, puedes ir como turista. Que no no cumples esas condiciones, es decir, te has vacunado de otra vacuna o tienes solo una dosis o no estás vacunado y quieres ir como turista a Canadá, no vas a poder ir.
como turista no vas a poder ir, ¿vale? Entonces, muchos me preguntáis, oye, yo es que tengo la Sinovac, ¿vale? Quiero ir a Canadá. ¿Puedo ir a Canadá? Depende. Si quieres ir como turista, no vas a poder ir. Si quieres ir con un visado, sí. Pero tendrás que hacer la cuarentena más los 3 test. O sea, inmigración lo que ha decidido es que los turistas vacunados van a poder entrar, pero solamente los que aceptan las 4 vacunas. Y ya lo que es el primer ministro, Trudeau ya dijo que Canadá abrir las fronteras a turistas no vacunados va a pasar mucho tiempo. No ha especificado cuánto tiempo, pero por ahora mucho tiempo. Entonces, si quieres ir a Canadá como turista y no estás vacunado o no tienes la vacuna que ahora mismo inmigración pide, tienes la opción de o esperarte o ya ir con un visado de estudios, o si vas con un visado de trabajo, o eres residente permanente, o eres canadiense. Son las opciones que tienes. Entonces, esto es un poco resumen. Haré un post también, ¿sabes? Con un poco de esquema explicándolo, porque sé que es mucha información. Yo un poco he tenido que estudiar también la información. Y ahora voy a resolver unas cuantas preguntas que me habéis hecho. Y luego si me queréis ir haciendo preguntas, ¿vale? Las iré también resolviendo. A ver, una que me habéis hecho mucho es el tema de la Working Holiday Visa. Si aún van a seguir pidiendo oferta de trabajo. A día de hoy la página web no ha cambiado y sigue diciendo que es para esta convocatoria. Si lo van a cambiar, aún no lo han dicho. Yo creo personalmente que no, porque dicen esta convocatoria. Ojalá lo cambien, pero por ahora parece ser que no van a cambiar lo del tema de la oferta laboral. Pensar que la oferta laboral lo están haciendo porque es una forma de como preservar el trabajo, o sea, en el sentido de que no vaya gente y no tenga trabajo. Entonces, por eso es lo que lo están haciendo. Luego, el tema del plan de cuarentena, que muchos también me habéis preguntado qué es el plan de cuarentena. Porque aunque estés exento de hacer la cuarentena, es muy importante que sepáis que cuando tú vas a inmigración, cuando tú llegues al aeropuerto, los aeropuertos ya los están preparando para los vacunados y los no vacunados. Por ejemplo, en Toronto ya los están separando cuando llega lo que son los viajeros, si tienes la vacuna o no tienes la vacuna. Si tienes la vacuna, como comentaba, ¿no? A partir del 9 de agosto, solamente la PCR antes de llegar, pero tienes que mostrar plan de cuarentena. ¿Por qué? Porque inmigración en esto no ha cambiado. Cuando tú llegas a Canadá, seas canadiense o no seas canadiense, o sea, todo el mundo cuando llega a Canadá, el oficial en la entrada decide si entras o no entras y si tienes todas las condiciones. Entonces, aunque tú estés vacunado, lo subas toda la documentación, todo, el oficial en la frontera quiere ver que todo está correcto y por eso tienes que presentar un plan de cuarentena en el caso en el que vea pues, que quizás la información que has dado no es correcta o que no cumples lo que son las condiciones por lo que sea, ¿vale? O sea, siguiendo las normas, pero por alguna razón. ¿Qué tienes que cumplir en el plan de cuarentena? Tienes que decir dónde te vas a alojar. Puedes alojarte en un hotel, puedes alojarte en un Airbnb, puede ser en tu casa. Tienen que ver de que no vas a, o sea, porque solo tienes que explicar, que no vas a estar con gente con grupo de riesgo, que sea mayor de 65 años. También que si vas a hacer la cuarentena vas a estar en una habitación tú solo, es decir, no vas a estar compartiendo habitación con alguien más. O sea, la cuarentena la tienes que hacer tú solo. Sí lo puedes hacer en un piso, por ejemplo, de varias habitaciones, pero tú tienes que estar en la habitación para ti. ¿Vale? También tienes que decir cómo vas a llegar al lugar de cuarentena, pues si vas a coger, yo que sé, un taxi, un Uber, si vas a coger tu propio coche, alguien te va a recoger, o sea, tienes que explicar eso. También, si no vas a poder salir, ¿cómo te vas a alimentar? Pues si vas a, por ejemplo, usar la aplicación de Uber, de Just Eat, o de que vas a hacer cuenta en el Walmart, o que alguien te va a comprar la comida, o sea, tienes también esa parte que explicarla. También si vas a tener acceso a medicinas porque, por ejemplo, o que llevas, pues yo que sé, para el dolor de cabeza o si tienes que algo, ¿no? O sea, que también eso lo tengan, que vas a tener un teléfono también por si te tienen que llamar. Eso básicamente es el plan de cuarentena. Y toda esa información, tanto el plan de cuarentena como si tienes que subir la PCR, como si
tienes que poner dónde vas a hacer, o sea, todo, siempre, todos los viajeros lo tienen que hacer en la aplicación del gobierno que se llama ArriveCan. Entonces ahí lo tienes que subir todo. Según vas respondiendo a las preguntas, entonces te dirá si eres apto o no para viajar, o si tienes que hacer la cuarentena o no tienes que hacer la cuarentena. Igual que si te has vacunado, ¿vale? Tendrás que subir prueba tanto del día 1 cuando te vacunaste como del día 2. Y la vacuna tiene que estar en inglés o en francés. Y si no le está, tienes que tener una copia oficial. Una copia oficial quiere decir que tiene que ser por un traductor oficial, que sea certificado de que la traducción es real. Sí, voy a grabar el live que me estáis preguntando. Y también más adelante, o sea, haré un post y aparte en mi blog tengo lo que es un post sobre viajar en Canadá. Lo tengo que actualizar para la nueva normativa, pero sí, o sea, va a estar toda la información. Luego, otra pregunta que me han hecho ¿es obligatorio vacunarse? No, no es obligatorio vacunarse. Es decir, si no quieres vacunarte, no tienes que vacunarte. Ahora bien, si no estás vacunado, puedes ir a Canadá, depende. Como turista, como he comentado, no. O sea, quien ha llegado tarde, o sea, Trudeau, ya, el primer ministro canadiense, dijo que las fronteras canadienses para los turistas no vacunados tardarán mucho tiempo en abrirse. Entonces, si no estás vacunado pero tienes un visado de estudios o de trabajo, o eres residente permanente o canadiense, puedes ir a Canadá, pero a partir del 9 de agosto tendrás que hacer cuarentena. Tienes que hacer PCR antes de viajar, cuando llegas al aeropuerto y el día 8. Pero no es obligatorio que te vacunes. Tengo la vacuna Sinovac, ¿puedo entrar en Canadá? Sí, pero depende. Como turista no, porque ahora mismo no, o sea, como comentaba, no es una de las 4 vacunas que reconoce el gobierno. O sea, como turista no, ¿vale? Pero si tienes un visado de estudios, de trabajo, visito residente permanente canadiense, sí. Luego, me preguntan, ¿por qué no aceptan otras vacunas? Pues una razón oficial es porque el gobierno solamente está dando esas 4 vacunas. Está dando la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer y la Johnson & Johnson. Entonces, a día de hoy son las 4 que ellos reconocen. Sí que han dicho que más adelante, no han dicho cuándo, pueden añadir más a la lista. Entonces, como ellos, pues, cuando, o sea, yo no estoy muy puesto en vacunas, ¿vale? Pero el día que, o sea, cuando tenían las vacunas disponibles, decidieron que ellos aceptan esas 4 por alguna razón y esas son las únicas que aceptan a día de hoy. También me preguntan, ¿se puede hacer 3 días de cuarentena en Toronto y 11 días en Calgary? Si es con el tema del hotel, como está antes del 9 de agosto, sí. O sea, tú puedes llegar a hacer las 3 noches de hotel en Toronto y terminar tu cuarentena las 11 noches en Calgary. Ahora bien, a partir del 9 de agosto, que ya no está lo que es el hotel obligatorio, las 14 días los tienes que hacer en el mismo sitio. O sea, tú no puedes coger y hacer unos días en un sitio y luego moverte a otro. Tienes que hacerlas en el mismo sitio. O sea, tienes que llegar a tu destino final y hacer lo que son los 14 días. Los que estéis llegando ahora, veis que abajo en la esquina hay un cuadradito con una pregunta. Si podéis hacer ahí las preguntas, porque si las hacéis en los comentarios al final se van perdiendo y entonces para que así contestarlas todas al final. A ver, otra pregunta que me hacen es, ¿piden vacunas para trabajar? No. O sea, depende qué trabajos, pero en general no. O sea, en Canadá no te están obligando a vacunarte. Sí te lo están recomendando, porque al final te ayuda a que no propagues el virus y no estés enfermo. Pero no te están obligando. Ya en tema ya de trabajos en hospitales, en laboratorios, yo ahí ya no sé exactamente, pero así como trabajo, no. Tampoco tengo yo constancia de que el trabajo te esté diciendo, ¿te has vacunado? ¿Te has vacunado? Yo creo que hasta el punto que yo sé no es legal, ¿vale? Que te pregunten si estás vacunado o no. La gente es libre de vacunarse si quiere o no. Preguntan, ¿cuándo abrirán fronteras para no vacunados? Esto, como comentaba, no hay fecha. A día de hoy es eso. O sea, el primer ministro dijo que tardará mucho tiempo. No se sabe cuándo. No sé si
este final de año, el año que viene, no se sabe. ¿Dónde alojarte en la cuarentena? Bueno, pues en la cuarentena puedes alojarte en un hotel, puedes alquilar un apartamento, una habitación a través de Airbnb, es una página web que yo recomiendo mucho, Airbnb. Yo la uso, si alguien no la conoce me puedes escribir por privado, te puedo mandar un enlace. A mí me gusta mucho, yo cuando viajo la uso y a mis estudiantes la recomiendo porque al final es segura. Haces el pago y lo que es donde te vas a alojar, hasta el día en que te vas a alojar no recibe el dinero, mientras se lo queda lo que es la aplicación Airbnb. Entonces es una forma segura. Y luego según la forma de reserva que hagas, te pueden, de que si es más flexible, menos flexible, de que si te cancela o no te cancela, que como que sancionen al que te aloja, ¿vale? Y luego puedes ver los comentarios de la gente que se ha alojado. A mí me gusta bastante por eso, porque es bastante real, ¿sabes? O sea, puedes ver dónde te vas a alojar. A ver, dice, si has pasado el COVID, ¿tienes que hacer la cuarentena? Sí. A día de hoy, y yo creo que esto, o sea, no lo van a cambiar, si has pasado el COVID, tienes que seguir haciendo la cuarentena. Si estás exento de hacer el PCR antes de llegar y cuando llegas y el del día 8. Pero tienes que presentar prueba de que has pasado el COVID. O sea, no vale que tú digas, oye, que yo lo he pasado. No. Tienes que presentar una prueba del COVID, de una PCR positiva, entre 14 y 90 días antes de viajar a Canadá. ¿Vale? Entonces eso se subirá a la aplicación de Arrive Canada, tendrás que contestar preguntas y por eso te dirá la aplicación que estás exento de la PCR 72 horas antes, al llegar y tal, pero tienes que seguir haciendo la cuarentena. Y yo recomiendo que si vas a volar a Canadá, que entonces lleves también, por si acaso, lleves la página web donde te pone de que estás exento. Ojo, estás exento o sea, tienes que hacer la cuarentena, pero recuerda que tienes que tener un visado. O sea, como turista no puedes ir, ¿vale? Tienes que tener un visado de estudios, trabajo, residente permanente o canadiense si has pasado el COVID. Si quieres ir de turista y has pasado el COVID, no puedes ir. O sea, eso sigue igual. Tienes que estar vacunado y a partir del 7 de septiembre. A ver, otra pregunta es el tema de la devolución del hotel, de las 3 noches de hotel. Los que hayáis reservado las 3 noches de hotel y a partir del 9 de agosto ya no tenéis que quedaros, tenéis que contactar directamente con el hotel y mostrar de que estáis exentos y os devolverán el dinero. En la página web dice que pueden tardar hasta 20 días hábiles, pero tienes que contactar directamente con el hotel donde has hecho la reserva. Luego otra pregunta es, ¿viajo con niños y los adultos estamos vacunados? ¿Ellos tienen que hacer los 14 días de cuarentena? Sí. Si los niños son menores de 18 años o también adultos que sean dependientes tuyos, ¿vale? No están vacunados y viajan con alguien que sí está vacunado, los niños tienen que seguir haciendo la cuarentena. Esto no queda muy claro, pero parece ser, o sea, no queda claro si el adulto también tiene que hacerlo, entiendo yo que no. Pero claro, esto yo como madre, ¿cómo le dices al niño? Tú te quedas en el cuarto y yo me voy por ahí. Pero en teoría, o sea, los niños son los que tienen que hacer la cuarentena y dependiendo la edad, a partir de los 5 años tienen que hacer la PCR. Por tanto, si tienen entre 5 y 18 años, tendrán que hacer la PCR antes de llegar, llegar al aeropuerto y la del día 8 y hacer la cuarentena. Pero los adultos que están vacunados no tienen que hacer más que la PCR antes de llegar. Otro es, vale, si se tiene que pagar el test que se hace en el aeropuerto o el del día 8. No, los tests son gratuitos. Solamente tienes que que tienes que pagar de tu propio bolsillo el de 72 horas antes de volar. Si entras en la página web del gobierno te dice qué test son válidos para volar. Y como comentaba, tendrás que subirlo a la aplicación de ArriveCamp. Y nada, estas son así las preguntas que me hicisteis por privado. Ahora veo que tengo 12 preguntas, así que las voy a ir contestando. Y luego voy a comentarios por si veo que alguna se hubiera perdido. A ver. Me preguntan, si tengo PCR hace más de 14 días y vacunado,
puede entrar sin problemas. A ver, esto dependiendo, ¿vale? Si tienes, o sea, a ver, me voy a sacar aquí mi chuleta. Si tienes un visado, o sea, si estás vacunado, ¿vale? Y quieres entrar como turista, te tienes que esperar hasta el 7 de septiembre. A partir del 7 de septiembre puedes entrar como turista vacunado, pero tienes que hacer la PCR 72 horas antes de volar. Si tienes un visado de estudios, trabajo, residente permanente canadiense, puedes entrar desde ya, pero tendrás que presentar tendrás que hacer la PCR antes de llegar y tendrás que presentar el plan de cuarentena, ¿vale? A ver, ¿qué más? Luego dice, ¿sigue siendo requisito tener un trabajo propio para pedir la Working Holiday Visa? Sí, sigue siendo requisito y por ahora no parece ser que la vayan a quitar. A ver, otra pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿cuándo deja de ser necesaria la Job Offer para pedir la Working Holiday Visa? A día de hoy siguen poniendo que es como requisito y no parece que lo vayan a quitar. Yo voy mirando la página web, pero por ahora no la han cambiado. A ver, ¿qué más te preguntas? Tengo las 2 vacunas Pfizer y tengo que tener un plan de cuarentena, soy estudiante internacional. Vale, a ver, si tienes las vacunas Pfizer, tiene que haber pasado 14 días desde que te vacunaste, tienes que subirlo a la ArriveCan, tiene que estar en inglés o francés o tiene que ser una traducción oficial. Y como estudiante, si es antes del 9 de agosto, tienes que presentar la PCR 72 horas antes de volar y presentar el plan de cuarentena. El plan de cuarentena es lo que comentaba, tienes que explicar pues un poco dónde te vas a alojar, cómo te podrías alimentar, cómo vas a ir al lugar de la cuarentena, etc. ¿Es obligatorio vacunarse contra el COVID? Bueno, esto ya lo he respondido, que no, y ya si quieres ir como turista, por ahora no vas a poder ir. Y ya si tienes visado, entonces sí que puedes ir, pero tienes que hacer lo que es la cuarentena. A ver, si estoy vacunada... Uy, se ha ido la pregunta. Si estoy vacunada con Sinovac, ¿podré entrar en Canadá? Esta es la misma pregunta, que es eso, o sea, que no, o sea, si vas con visado de estudios, trabajo, residente permanente canadiense, entonces tienes que hacer la cuarentena, la PCR antes de llegar, al llegar y la del día 8. Como turista no vas a poder entrar. A ver, en comentarios preguntan, ¿es legal entrar a Canadá con carta de trabajo en Vancouver pero irme a Montreal? Legal, a ver, esto es como todo, o sea, tú estás diciendo que vas a ir a un sitio. No es ilegal, pero tampoco es, o sea, al final cuando vas a la frontera vas a decir que vas a quedar, que vas a trabajar, te van a dejar entrar porque vas a ir a un sitio. Entonces, no es ilegal, pero tampoco le estestás diciendo la verdad al oficial, si te preguntan. Entonces, eso es un poco dependiendo de ti. ¿Pueden ingresar personas con vacuna que quieren estudiar inglés en un instituto de idiomas? Sí, pero antes del 7 de septiembre tienen que tener visado de estudios, ¿vale? A partir del 7 de septiembre puedes ir como turista y estudiar inglés, pero recuerda que como turista solamente puedes estar, bueno, dependiendo también tu nacionalidad, necesitas el ETA o necesitas visado. Y si vas con el ETA solamente puedes estar 6 meses. Quiero dejar constancia que aunque inmigración abra las fronteras a partir del 7 de septiembre para turista, siempre al final, al llegar a la frontera, es el oficial el que decide. Es decir, si tú vas a la frontera como turista, tú estás vacunado, pero el oficial por alguna razón no ve que eres apto para entrar, porque sospecha que vas a trabajar, porque estás en una lista negra, porque, no sé, porque alguien dice que está vacunado y ve que los documentos no cumplen lo que tienen que cumplir, o porque alguien ha falsificado las vacunas. O sea, estoy poniendo ejemplos como que tal.
o por X razones, el oficial te puede decir, no entras en Canadá, ¿vale? O sea, y eso estaba antes de que pasara todo esto de la pandemia. O sea, tú podías tener un visado de estudios, de trabajo, podías ir de turista, y el oficial en la frontera decide si entras o no entras. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta. Si vas con visado o sea, si vas a estudiar y vas de turista, tienes que tener pues todos los documentos, porque al final en la frontera te van a preguntar qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengáis en cuenta. ¿Con cuánto tiempo de activación se debe rellenar la aplicación? Supongo que te refieres a la de ArriveCan. No estoy segura si es entre 70... Creo que son 48 horas, si no son 72. Estoy la duda, pero creo que son 48 horas antes, como mucho. Pero lo puedes rellenar antes, o sea, yo tengo estudiantes que lo han rellenado hasta una semana antes. Pero claro, como tienes que subir la PCR 72 horas antes, al final puedes empezar a subir documentos, pero digamos que la final es la PCR antes de volar, porque tienes que subir los resultados. ¿Cuál es la probabilidad que Canadá reconozca a Sinovac dentro de sus vacunas? No lo sé, o sea, es que esto es ya que el gobierno diga, pues la aceptamos. Esto al final son su gente que tienen ahí y deciden cuándo. No tengo ni idea cuándo puede ser. Lo tienen como que puedes, o sea, como que en algún momento las aceptarán. A ver, esta ya me la hicieron. Esta también, vacunas porque no son aceptadas. A ver, al tener otra vacuna no requerida se hace vacuna. Esta también le he respondido. Muchas gracias. En cuanto se apliquen ambas medidas, se podrá viajar con la Working Holiday Visa libremente. Por ahora no. O sea, por ahora la Working te van a pedir oferta laboral. Esto sigue estando vigente. A ver, ¿qué más hacemos por aquí? ¿Cuáles son las vacunas reconocidas por Canadá? Bueno, esto la repito, que son la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer y la Johnson & Johnson. A ver, para los que tenemos... Vale, esto lo he contestado. ¿Se has pasado el COVID también? ¿Cómo es el plan de cuarentena también? Ahí está también. ¿Dónde se hace la traducción oficial para la vacuna? ¿Se puede hacer por internet? ¿Tienes datos? La traducción oficial la tiene que hacer un traductor oficial. Un traductor oficial es que es reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. Si no conoces a uno, yo te puedo recomendar a uno, que es bastante rápida y a muchos de mis estudiantes les traduce los documentos. Me mandas un privado y te mando el contacto. A ver, más preguntas. ¿Piden vacuna obligatorio para trabajar y cuándo abren para el turismo? Para trabajar, esto lo he contestado, que no es obligatorio. El tema de abrir el turismo a partir del 7 de septiembre, si estás vacunado, de las vacunas aceptadas. A ver, ¿qué más? Esta lo he contestado. ¿Tengo alguna posibilidad de irme a Canadá a trabajar? Vivir como recién titulado, diseño gráfico. A ver, sí, o sea, a ver, si eres uno de los países que, por ejemplo, eres aceptado con la Working Holiday Visa, pues, o la Young Professional, puedes intentar si eres menor de 35 años o menor de 30 si eres de Andorra. Esa es una de las opciones. Otra opción es si encuentras una empresa que te patrocine a través de una LMIA. Otra es dependiendo de tu país, tendrías que ver si el trabajo está en el convenio de libre comercio. Otra opción es a través de la Express Entry, que es pues rellenas tu perfil. Lo que pasa es que te piden, es muy importante tener experiencia laboral. Y otra opción es el tema del estudio, que hagas, pues por ejemplo, hagas un diplomado, hagas un máster, etcétera. Y ya dependiendo de qué tipo de estudio haces, pues, o sea, tienes lo que es el estudio-trabajo. Si estudiares algo que te interesa, me puedes escribir por privado. Mi asesoría es gratuita, que yo soy agente educativa. Y ayudo con la inscripción y con el visado de estudios. A ver, ¿cuáles más? Por aquí, ¿qué pasa? COVID. Se hago el plan a una... Ahí está, le he contestado. Puedo entrar con niños con la Working Holiday Visa. He sabido de personas que lo han hecho. A ver, el tema de la Working Holiday Visa y con niños.
La Working Holiday Visa no o sea, es independiente, es para el que viaja solamente, no patrocina lo que son niños. Cuando no era época de pandemia, yo conozco casos de que iban lo que son los padres con los niños y en la frontera, al tener visado de trabajo, el oficial le daba lo que era el visado de estudios. ¿Qué pasa? Que en época de pandemia no pasa esto, porque claro, los niños necesitan un visado o el ETA para poder viajar y necesitan autorización, ¿vale? Y entonces necesitas una autorización del gobierno para ir con tus hijos y que entonces en la frontera el oficial te dé el visado de estudios o de visitor para que tu hijo pueda ir al colegio. Entonces, en época de pandemia yo lo veo un poco más arriesgado porque no vas a poder volar. O sea, de hecho yo he conocido ya un par de casos que me han escrito preguntándome y al final se quedaron en tierra sin poder ir porque la aerolínea no le dejaba viajar con sus hijos porque no tenían un documento que el gobierno les dejara volar, porque es que ahora mismo las fronteras están cerradas, o sea, hay restricciones, dejan volar, pero están cerradas con ciertas restricciones. Entonces, yo ya de por sí, cuando la frontera está abierta, lo veo un poco en riesgo porque al final depende del oficial. O sea, puedes llegar y el oficial te diga, la Working Holiday Visa no acepta niños. O sea, es independiente porque te puede tocar el oficial, porque al final es el oficial el que decide. Entonces es un poco arriesgado. Si vas a viajar en familia, yo la Working Holiday Visa no la recomiendo porque al final es un poco arriesgado. Aparte que es un visado de un año solo. Yo, si es con familia, yo recomiendo, por ejemplo, el ir a estudiar y que pueda, el que estudia puede trabajar y lo que es la pareja trabaja y los niños pueden ir al colegio de forma gratuita. Esa es mi recomendación. A ver... ¿Qué más? Viajo con las 2 vacunas, me recomiendas tener un plan de cuarentena, tengo que contratar el hotel, está ya, o sea, si son las 2 vacunas aceptadas, si puedes usar un hotel. Que esta la había contestado, a ver qué más. A ver, para salir de Vancouver puedo ir a Victoria en transporte público. A ver, recomiendan no usar el transporte público, ¿vale? O sea, recomiendan no usar el transporte público. Entonces, esto sería un poco leerlo bien. Esta no la puedo contestar seguro, ¿vale? Porque a mí me gusta contestar sabiéndolo. Entonces, esta tendría que mirarlo, por cierto. Hola, Gabriela y Gonzalo, que sé que habéis hecho la pregunta. Creo que no. O sea, a ver, si no tienes otra opción, sí, tendrás que usar lo que es el transporte público, pero si no, tienes que intentar evitarlo. Pero si no hay otra opción, pues te toca usarla. A ver, ¿qué más? A ver, muchas gracias. El plan de cuarentena. A ver, un momentito. A ver, luego, para el plan de cuarentena es necesario tener un teléfono canadiense. No hace falta tener un teléfono canadiense. O sea, yo tengo estudiantes que han puesto su teléfono y al final les han llamado al teléfono suyo de su país. Luego ya estando allí, o sea, hay varias formas de cuando estás en la cuarentena de contratar una tarjeta SIM y que te la lleven a donde estás haciendo la cuarentena. A ver. Veamos. Dice, si hago el plan de cuarentena por si me lo piden, yo tengo que reservar el hotel de igual manera. Supongo que te refieres al hotel de las 3 noches. Si es antes del 9 de agosto, o sea, si vuelas antes del 9 de agosto, sí es obligatorio quedarte las 3 noches de hotel. Si es después del 9 de agosto, lo quitan. Lo del tema del plan de cuarentena, tienes, o sea, donde te vayas a alojar, o sea, tienes que al final alojarte en un lugar que no sea compartir, o sea, la habitación, pero si te vas a quedar en una habitación para ti, no hay ningún problema, aunque sea en un piso a compartir. O sea, al final tienes que estar aislado para la cuarentena.
A ver, ¿qué más? Tengo pensado ir a Canadá a estudiar inglés. Debo pedir un visado de estudios o ir de turista. A ver, como comentaba, el tema del 7 de septiembre que abre las fronteras es tentativo, eso es lo que el gobierno quiere hacer y si todo va bien es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, si vas a ir a estudiar inglés, por un lado yo recomendaría ir con visado de estudios, porque sabes seguro, o sea, desde octubre del año pasado que están permitiendo con visado de estudios. Si al final dices, no, mira, yo pues quiero ir de turista, recuerda que tienes que ir vacunado, o sea, tienes que cumplir las condiciones de la vacuna para poder ir de turista. Si no tienes una de las vacunas o no estás vacunado o estás parcialmente vacunado, entonces la opción de visado de estudios es la mejor, es la más recomendable. Entonces, si vas a ir a estudiar inglés, lo que sí recomiendo es que lo lleves ya cerrado, porque al final es eso, o sea, cuando vayas a la frontera, el oficial tiene que ver que lo vas a cumplir. Si te interesa el tema de estudiar inglés, me puedes escribir por privado, que soy agente educativa y te puedo ayudar al trámite del estudio y también para lo que es la inscripción y todo. Vamos a ver, ¿qué más preguntas? Que no haya contestado. Si voy de turista y me quiero quedar más de 6 meses, ¿puedo postular para una visa de estudio o trabajo? A ver, en época antes de pandemia, si ibas de turista, no podías aplicar un visado de estudios o de trabajo dentro de Canadá. En época de pandemia, puesto que las fronteras están cerradas, si vas de turista sí te lo permiten. Si esto lo van a quitar o no, supongo que al final todo volverá a la normalidad. Entonces, si vas a ir de turista y tu plan es ir de visado de estudio o trabajo, quizás te interesa hacerlo desde el principio y no, sabes, que no te quede el riesgo, porque si no, si lo quitan, te va a tocar volver a tu país y ya hacer el visado de estudio o trabajo desde tu país. Entonces esto es un poco depende. A día de hoy sí que dejan, pero lo que va a pasar a continuación no se sabe, porque esto está cambiando mucho, ¿vale? Entonces es un poco arriesgarte a que quizás te tienes que volver y hacerlo desde tu país. A ver, ¿qué más preguntas? Si tengo una job offer para noviembre, ¿sabes si puedo ingresar antes, por ejemplo en agosto? Sí que, o sea, si ya tienes, supongo que te refieres a que tienes la Working Holiday Visa ya aceptada y todo. Sí, pero para la Working Holiday Visa no solo tienes que subir la oferta laboral cuando te hace la invitación y todo, sino cuando vas a volar, lo que es la aerolínea te va a pedir la oferta laboral para volar. Entonces, mi recomendación es que la empresa que te haya hecho la oferta laboral le pidas que eso no cuesta nada, te actualice la oferta laboral con la fecha de agosto y así puedas volar y no te pongan problemas la aerolínea o inmigración para volar. Entonces, sí que puedes, aunque hubieras mandado otra oferta, pero actualízala para el momento de volar. A ver, ¿qué más? He contestado. A ver. Esta me la he contestado. Vale, pues entonces creo que las he contestado todas. A ver, y voy a ver si en comentarios se me deja bajar. Ay, sí, ya no me deja. Creo que no me deja. Yo creo que las he contestado todos. Sí, sí, las he contestado todas. Vale. Pues, no, espera, que tengo aquí una nueva pregunta. No he contestado. Un momentito. Lo siento, a veces ahí. No me sale. Muchas gracias por responder. Vale, que era una. Muchas gracias. Pues nada, pues creo que así más o menos he respondido así las preguntas. Este vídeo lo voy a dejar guardado. Y nada, espero que los que estéis planeando en ir, en cumplir este sueño canadiense, esta información os ayude. Recuerda siempre que toda la página oficial está en www.canada.ca, que lo he dejado ahí en los comentarios. Y cualquier duda que tengáis me podéis escribir en los comentarios, me podéis escribir por privado. Y nada, buen domingo y espero que os haya servido este pequeño live. Un saludo.